¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Recuerden que la clase anterior tuvimos problemas con el horario, así que no pudimos realizar la clase del día miércoles, pero ya todos saben que vamos a tener clase los días lunes y miércoles a las 14:45 horas, ¿ya? El día de hoy vamos a ver dos cosas específicamente. Lo primero, les voy a explicar un poquito la instalación y la utilización del software que vamos a utilizar para esta asignatura, que se llama Visual Studio Code, ya que yo antiguamente utilizaba Brackets para lo que era la escritura de código HTML, pero Bracket está próximo a migrar a Visual Studio Code, ya que terminó su mantención. Así que eso va a ser lo primero que vamos a ver, cómo instalar y la utilización de Visual Studio Code, como dije anteriormente, con una extensión para Bracket que va a servir para tener algunas funcionalidades que tenía Bracket que eran muy, muy buenas. Y lo segundo, vamos a empezar con una breve introducción de lo que es el lenguaje HTML, ya para ir avanzando en esa línea. Así que voy a partir compartiendo la pantalla. Les pido por favor que en la medida que tengan alguna duda o alguna consulta, vayan levantando la mano para... Yo estoy viendo aquí la lista, así que para que vamos comentando si es que hay alguna duda o consulta. ¿Ya? Dentro de la biblioteca de UTAMED les dejé esta dirección, que es la dirección para obtener el software que les nombré, ¿cierto? Visual Studio Code. Fácil, ¿cierto? Tengo que descargar aquí, pinchando, se va a descargar el instalador y procedo a lo que es la instalación. Este es un software, como dije anteriormente, de escritura de lenguaje, ya soporta varios lenguajes, entre ellos el lenguaje que vamos a utilizar nosotros, que es el lenguaje HTML. Para la instalación es muy fácil, hay que aceptar la licencia, ya que este es un software de uso gratuito. Va a pedir, ¿cierto?, dónde instalarlo. Si deseo generar un grupo de programas, puedo crear un acceso al escritorio y le puedo agregar algunas acciones, por ejemplo, con el tema de el segundo botón del mouse, que me permita abrir con Visual Studio Code. Y además registrar el Visual Studio Code como editor de archivos. ¿Ya? Ahí nos muestra el resumen y le damos instalar. Muy fácil, así que aquí no deberían tener problemas. En el caso de Mac, ahí tendrían que utilizar el bracket, ¿ya? Porque tengo entendido que este no está para Mac. ¿Ya? Ahora, también la otra opción es que usen el Sublime Text, que también es otra opción de editor de texto, Andrés. Ejecutamos entonces el Visual Studio Code. Ya, esto no lo vean como que si no tienen este software no pueden trabajar, sino que esta es una recomendación, pero pueden utilizar Bracket si es que ya lo tuvieran, o también pueden utilizar el Sublime Text para la edición de texto HTML. Ya le voy a dar finalizar. Y me aparece el editor, que sería este de acá. ¿Ya? Luego, dentro de esa misma página que le entregué, aparece esta extensión para Bracket. Le damos instalar y cuando nos solicite abrir, le colocamos que lo abra con Visual Studio Code. ¿Ya? Así que aquí ya se encuentra instalada y se encuentra activa.
Así que esa sería como la forma de trabajar, ¿ya? Y la forma de utilizarlo sería abriendo un archivo o una carpeta, ¿ya? Yo en este caso particular lo que hice fue crear un archivo dentro de Taller Multimedia 1, la carpeta F1 2021. ¿Ya? Que sería este clase número 1. Y ahí estaría este archivo. ¿Ya? Y aquí yo estaría escribiendo lo que es el código HTML. ¿Ya? ¿Alguna duda con la instalación? Como pueden ver es muy simple, así que, y como nombré anteriormente, hay opciones para Mac. En este caso sería el Sublime Text. ¿Alguna duda con respecto a la instalación? Todo claro por acá. Ya, todo claro entonces. Veamos un poquito entonces lo que es HTML, ¿ya? Que es un lenguaje de etiquetas de hipertexto, ¿ya? Específicamente el HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje que se le llama un lenguaje de marcas de hipertexto, ¿ya? Es el diseño básico de la web, ¿ya? Todas las páginas de la www actualmente están escritas con HTML, HTML5 y trabajan con algún lenguaje de servidor para el procesamiento de algunas páginas dinámicas o el tema de procesamiento de datos, ¿ya? O sea, en combinación de HTML con lenguajes de programación como PHP, Java, Python y una serie de lenguajes, es que yo puedo obtener páginas dinámicas, ¿ya? La característica de HTML es que es estático, ¿ya? Y define el significado y la estructura del contenido HTML. De hecho, si yo aquí coloco ver código fuente de esta página, aquí está el resultado de esta página, pero escrito en HTML, ¿ya? Son un conjunto de etiquetas que vamos a ver en esta asignatura, ¿ya? Ahora, HTML se combina con otras tecnologías, ¿ya? Para eso existe el lenguaje CSS, que es un lenguaje de hoja de estilo en cascada, que me permite entregar un estilo a la página, y también para definir algún tipo de funcionalidad y comportamiento utilizamos el lenguaje JavaScript, ¿ya? Eduardo me pregunta, no encontraba el link de la clase. Ya, el link de la clase también lo dejé disponible, Eduardo, en la biblioteca de UTAMED, de la asignatura. Ya, lo dejé como, déjenme revisar, ustedes van a la biblioteca de la asignatura y en la parte general dice cuenta Zoom para clases. Ya, entonces, recuerden, en la biblioteca dejé tanto el acceso a la cuenta Zoom como el acceso a Visual Studio Code con la extensión para Bracket. Entonces, como dijimos anteriormente, el lenguaje HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto, ¿ya? Y en combinación con el CSS, que es el lenguaje de hoja de estilo en cascada, y el JavaScript, que me permite dar un tipo de comportamiento y validación a los datos, es que yo obtengo páginas como esta, ¿ya? Una página escrita en HTML. Como dice aquí, hipertexto hace referencia a enlaces que conectan páginas web. Recuerden que yo puedo ir de una página a otra, y las marcas que nosotros estamos hablando son estas etiquetas que me permiten generar algún tipo de funcionalidad o cómo se visualiza el texto, ¿ya? Acá hay algunas etiquetas que vamos a ver en esta asignatura. Tenemos el head, el title, el body, header, footer, article, etcétera, 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 ¿ya? Hay que entender que las etiquetas se distinguen del texto tradicional porque están rodeadas por
el símbolo menor y el símbolo mayor. ¿Ya? Por eso acá yo tengo menor, head, mayor, ¿cierto? Eso me indica que es una etiqueta y por lo tanto el navegador web que ustedes utilicen lo va a interpretar como una etiqueta y va a realizar la acción que corresponda. ¿Ya? Siempre están escritas en minúscula, pero también se podrían escribir de esa forma, ¿ya? Ya que el navegador web, que es el que interpreta la etiqueta HTML, da lo mismo si está escrita con mayúscula, con minúscula o con cualquier tipo de letra. Lo importante es que siempre tiene que estar rodeada por el símbolo menor y el símbolo mayor. ¿Ya? Vamos a ver algunos conceptos básicos de HTML para entender un poquito su funcionamiento. Ya dijimos que era un lenguaje de marcado, de hipertexto, y que en la actualidad todas las páginas web utilizan este lenguaje. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Donde tenemos una oración, ¿ya? Que está escrito en forma normal. Y aquí tenemos la misma oración, pero ahora indicando que esta oración se encuentra rodeado por una etiqueta. ¿Ya? En este caso, una etiqueta llamada párrafo, ¿ya? Y que se representa con la P. O sea, ¿qué significa? Que esto sería un párrafo dentro del documento HTML. ¿Cómo yo voy a delimitar que una etiqueta finalizó? Indicando la misma etiqueta, pero precedida por un slash. Entonces yo digo, etiqueta P, digo la frase o el párrafo que yo quiero escribir, y después digo etiqueta P, pero precedida por un slash. Entonces eso me indica, perdón, que aquí comienza el párrafo y aquí termina el párrafo. ¿Ya? Tienen que tener bien claro que siempre tengo que cerrar la etiqueta. Y de hecho acá tenemos una imagen de cuál es la anatomía de un elemento HTML. ¿Ya? Empieza por una etiqueta de apertura, donde debo indicar, ¿cierto?, qué etiqueta voy a utilizar. Luego tengo el contenido y luego tengo que agregar la etiqueta de cierre. ¿Ya? Y todo eso es un elemento HTML. ¿Ya? La etiqueta de apertura, ¿cierto?, consiste en el nombre del elemento, en este caso el elemento P. La etiqueta de cierre es igual a la etiqueta de apertura, ¿cierto?, pero que se le incluye la barra de cierre, este slash que nombramos anteriormente. El contenido es lo que está dentro del elemento HTML y el elemento, ¿cierto?, sería todo completo. ¿Ya? Ahora, a un elemento HTML y específicamente a una etiqueta, yo le puedo agregar un atributo, ya que va a continuación y va dentro de la etiqueta de apertura de este código HTML. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el párrafo P, ¿cierto? Mi gato es gruñón. Se cierra, ¿cierto?, esta etiqueta, pero aquí en la etiqueta de apertura estoy indicando una propiedad, ¿ya? Que va a ser de un tipo de clase. ¿Ya? Y la clase, que es una propiedad o un atributo que se le puede dar a los elementos, permite darle a un elemento un nombre significativo, ¿ya? Porque yo puedo decir, tengo un elemento, por ejemplo, de clase persona, y después yo le puedo dar propiedades a todos los elementos HTML que hagan referencia a una persona. Entonces, eso es importante con respecto a el atributo y específicamente al atributo clase. Ya más adelante vamos a ver la diferencia entre una clase y un ID. Yo puedo anidar elementos HTML, ¿ya? Donde, por ejemplo, tengo una etiqueta P que finaliza acá, pero dentro de esa etiqueta P estoy utilizando la etiqueta strong, que me permite marcar ciertos elementos dentro de un código. Entonces, tengo etiquetas dentro de una etiqueta. ¿Ya?
Esa es la forma de anidar elementos dentro de HTML. También tengo elementos vacíos, ¿ya? Que me pueden hacer referencia a algo. Por ejemplo, tengo el elemento vacío IMG que me permite hacer una referencia a una imagen dentro de mi computador o dentro del servidor, ¿ya? Eduardo me hace una pregunta, dice, ¿el atributo puede ser cualquiera o es predeterminado? El atributo son atributos de tipo color, tamaño, medida, ¿ya? Que los vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando, ¿ya? Lo que me interesa el día de hoy es que sepan que a una etiqueta HTML se le pueden agregar atributos, ¿ya? En la medida que vamos avanzando, vamos a ir indicando qué tipo de atributo se le puede asignar a una etiqueta HTML. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Entonces, eso con respecto a lo que son las etiquetas, ¿cierto? Tengo que tener claro que una etiqueta tiene una apertura y una etiqueta de cierre, ¿cierto? Eso es el elemento y esto tiene un contenido, ¿ya? Le puedo agregar atributos que serían dentro de la etiqueta de apertura y puedo anidar etiquetas dentro de otras, ¿ya? También existen elementos vacíos. El elemento clásico sería el IMG, donde no tengo contenido, pero sí hago referencia a una imagen de, que tengo en mi computador o que está dentro del servidor donde estoy escribiendo este código, ¿ya? Y aquí tengo un ejemplo de un documento HTML básico. Esto lo vamos a copiar y lo voy a agregar al editor, donde el doctype, ¿cierto?, indica el tipo de documento. La etiqueta HTML es el elemento que encierra todo el contenido de la página. Aquí empieza. El head es el elemento que actúa como contenedor de todo aquello que quieres incluir dentro del HTML, pero que no se visualiza. El meta sería el juego de caracteres que yo voy a utilizar. Siempre por defecto es el UTF-8, ¿ya? Pero se puede dar explícitamente, ¿ya? El title es el título de la página, que sería el que aparece aquí, por ejemplo, en esta página. El body es el más importante porque en el body es lo que encierra el contenido y es lo que se visualiza dentro del documento, ¿ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? Esto lo voy a pegar aquí en este documento, ¿ya? Lo voy a guardar. Y como agregué la extensión de bracket, puedo ir a donde dice aquí Go to Live, ¿ya? Hagamos algunas consideraciones. Si ustedes se fijan, al escribir este código dentro de este editor Visual Studio Code, primero me deja en blanco el contenido, ¿ya? Este que está aquí. Y todas las etiquetas las marca de color azul, ¿cierto? Y las propiedades me las marca con un color celeste y el valor de la propiedad me lo marca con naranja. Así que siempre vamos a tener definido qué cosa estoy escribiendo. Y aquí me hace una estructura de árbol del documento HTML, ¿ya? Esto lo voy a reemplazar por un párrafo. Aquí lo vamos a reemplazar por un párrafo. Recuerden que siempre tiene que estar cerrado la etiqueta. Y vamos a escribir aquí algunas cosas, ¿cierto? Esta asignatura se llama Taller de Multimedia 1. Voy a hacer un Enter. Mi nombre es Rodrigo Tapia, ¿ya? Y el día de hoy es lunes 12 del 04 del 2021. ¿Ya? Solamente para ejemplificar. Voy a guardar esto
Le voy a dar aquí donde dice Go Live. Y ahí está el resultado. Pero me está haciendo referencia aquí a este de aquí. Déjenme cerrarlo. Vamos a abrir de nuevo esto porque me está haciendo referencia a otro documento que sería este que está acá. Por eso me aparece el hola. ¿Ya? Si yo coloco aquí Go to Live, me aparece eso que está ahí. ¿Ya? Vamos a hacer, entonces, para no perder tiempo, lo voy a hacer desde aquí. Aquí tenemos un elemento H1. El titre le vamos a colocar aquí clase número 1. Aquí vamos a poner clase. Dijimos que habíamos puesto un párrafo. Taller de multimedia 1. Hice un enter. Puse mi nombre. Rodrigo Tapia. Y la fecha del día de hoy, que sería 12 del 04 del 2021. Así yo guardo esto y reviso y le doy aquí de nuevo Good to Light. Esto va cambiando, ¿se dan cuenta? Clase, al ser un título de tipo H1, se muestra con un tamaño diferente al párrafo, ¿ya? Y aquí está, en este caso, el taller multimedia 1. Si yo agrego aquí la etiqueta BR, que sería para el salto de línea, y aquí agrego el BR, y aquí agrego un BR, ¿ya? Si le doy guardar, esto lo voy a cerrar. Si le doy guardar y vuelvo a ver la vista en línea, se dan cuenta que le hace un salto de línea después de 1 y lo tira hacia abajo, después aquí y lo tira también hacia abajo. Una de las opciones, por ejemplo, habíamos acá, yo podía utilizar el strong, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Para qué me sirve el strong? Dijimos que era para destacar, entonces quiero destacar aquí, por ejemplo, mi nombre. ¿Ya? Y cierro la etiqueta strong. Guardo, visualizo, y se dan cuenta que destaca con negrita el documento, y acá arriba el título aparece aquí, ¿cierto? Clase número 1. Lo que va dentro de la cabecera es lo que yo voy a incorporar en el documento, pero que no se visualiza, ¿ya? Y lo que está en el body, que sería el cuerpo del documento, es lo que yo voy a escribir y que va a interpretar el navegador para mostrarlo y visualizarlo dentro de HTML. Aquí. ¿Ya? ¿Duda, consulta con esta estructura inicial de documento HTML? No por mi parte, porque ya lo había explicado la semana pasada. Y ahora con esto me lo retroalimentó. Así me quedé sin dudas por lo menos. Ya, ¿alguien alguna vez había utilizado o anteriormente lenguaje HTML? Lo estaba probando el fin de semana. Ah, estuvo practicando el fin de semana. Sí. Eduardo dice nunca he utilizado HTML. ¿Alguien más que haya utilizado? Bueno, para la mayoría es primera vez. Catalina dice que tiene cuco. ¿Por qué, Catalina? ¿Por qué tiene miedo?
Dominique también dice que tiene cuco. Pero tienen que entender que en la actualidad todo lo que ustedes navegan a través de su celular, a través del computador, se escribe con este código. Código HTML. Así que van a tener que aprender un poquito lo que son las etiquetas y cuál es el uso que tienen estas etiquetas. Entonces, podemos crear los encabezados. Ya, aquí vamos a poner un ejemplo. Voy a copiar estos de aquí. Recuerden que para que sea visualizado esto tiene que estar dentro del body, dentro del cuerpo del documento. Voy a reemplazar esto que está aquí. Tenemos hasta... Aquí me faltó. H4, H5, H6. ¿Ya? Voy a copiar este texto. Lo voy a copiar aquí. Acá. Este lo voy a colocar subtítulo 1, subtítulo 2 y subtítulo 3. Ya voy a guardar. Si se fijan, aquí tenemos todos los subtítulos. Este sería el H1, el H2, H3, H4, H5 y H6. ¿Ya? O sea, son los encabezados que yo puedo utilizar dentro de un documento HTML. ¿Ya? Tenemos también lo que son los párrafos, que ya utilizamos anteriormente, ¿ya? A través de la etiqueta P, y tenemos las listas ordenadas y listas desordenadas. ¿Ya? Voy a colocar y voy a copiar este texto que está aquí. Acá. Tenemos un párrafo, tenemos la lista desordenada y tenemos la lista ordenada. Fíjense, voy a colocar aquí un UL y voy a colocar aquí OL. ¿Ya? Esto lo voy a copiar también 3 veces. Y a este le voy a colocar primero, segundo, tercero. ¿Ya? UL, ¿cierto? Indica una lista, un elemento de lista que puede ser ordenada o desordenada. ¿Ya? Si esto yo lo visualizo, lo guardo y lo visualizo aquí, si ustedes se fijan, tengo aquí la primera lista, esta que está aquí, y aquí tengo la segunda lista, que es esta que está acá. ¿Ya? O sea, yo puedo generar listas con esta viñeta que aparece aquí, como lo hacen ustedes en el Word, y puedo generar listas dentro de un documento. ¿Ya? Tenemos, como dije anteriormente, listas desordenadas que se realizan a través del UL, que significa Unordered List, y tenemos la lista ordenada, que se representa con la etiqueta OL, que significa Ordered List. ¿Ya? Si yo veo el UL, ¿cierto? Es una forma de indicar una lista, ¿cierto? Y tiene varias propiedades. Y ahí tenemos ejemplo. ¿Ya? Esto sería un ejemplo de una lista desordenada, porque estoy utilizando la etiqueta LI, y esto me permite una lista desordenada con viñetas. ¿Ya? Pero también tenemos la lista ordenada, que es esta que está aquí, que al igual que la lista desordenada, yo a través del OL y el LI, lo vamos a arreglar aquí,
Esto es donde lo copié y lo pegué. Fíjense. Con el OL li, que está aquí, guardo, visualizo y ahora ya no aparece una viñeta porque esta sería la lista desordenada. Ahora aparece una lista, ¿cierto?, que está delimitada por el número 1, el número 2 y el número 3. Por eso esta es una lista desordenada, li, UL, y esta es una lista ordenada, li, ¿cierto?, OL. ¿Qué otras opciones tenemos? Dijimos que teníamos listas, tenemos párrafos, ¿ya? Tenemos vínculos. ¿Ya? Yo podría decir, por ejemplo, esto tiene acceso a un vínculo con la etiqueta A. Tiene que estar dentro de la etiqueta A/A. Y aquí le voy a agregar una propiedad que se llama href y va a hacer referencia a www.google.cl. Guardo, visualizo y ahora en tecnólogos, que esto que aparece aquí, fíjense, me genera un vínculo acá. O sea, ¿qué significa? Que cuando yo pinche en ese vínculo, ¿ya?, me va a acceder a la página google.cl. ¿Ya? O sea, puedo generar vínculos dentro de documentos HTML. Tenemos vínculos, ya vimos las listas y habíamos visto el párrafo, tenemos los encabezados, tenemos las imágenes, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo copiar una imagen de algún lugar. Vamos a copiar acá una imagen, si me dan un segundito. ¿Alguna duda por mientras? Mientras busco una imagen para agregarla dentro del documento. Disculpe, profesor. Dígame. ¿Puede volver a repetir en cuanto a las el I o L? ¿O el UL? Esto que está aquí. Sí, sí salí. Ya. Cuando yo indico UL, estoy diciendo que es una lista desordenada, ¿ya? Y a través de la etiqueta li voy indicando los elementos de esta lista desordenada, ¿ya? Y Ya. cuando yo digo OL, que es este que está aquí, estoy indicando que esa es una lista ordenada y nuevamente a través de el elemento o la etiqueta li indico los elementos de esta lista ordenada. ¿Cuál es la diferencia? Que esta que está aquí, como es UL, me va a aparecer con viñeta, ¿ya? Ya. Y el OL, como es una lista ordenada, me va a aparecer con números. O sea, este va a ser el primer elemento, el elemento 1, este el elemento 2 y este el elemento 3. Esa es la diferencia entre una lista desordenada, que es la UL, y una lista ordenada, que es el OL. Ya, profesor. De todas maneras, cualquier tema con el documento HTML, como son varias etiquetas, ¿ya? Y tienen que saber si ustedes la mayoría, dentro de la biblioteca les dejé este documento. Y aquí hice conceptos básicos de HTML. Y aquí,
por ejemplo, aparece en la etiqueta, ¿ya? Y haciendo clic, yo puedo ir a qué significa cada una de las etiquetas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el párrafo, ¿cierto? Tenemos acá el OL, el UL, el I, ¿ya? Y una serie de etiquetas que van a tener que ir aprendiendo, y todo eso lo dejé disponible dentro de la biblioteca de UTAMED, para que no tengan problemas y puedan ir revisando esta información. Esta es una imagen, por ejemplo. Ya, le coloco aquí abrir imagen. Y yo puedo ir referenciando estas imágenes. Cuando yo escriba un documento HTML, ¿cierto? Y lo visualice, en la medida que yo le vaya agregando estas etiquetas y vaya escribiendo este código, siempre el navegador me va a ir interpretando de esta forma, ¿ya? Pero hay una característica. ¿Cuál es la diferencia entre esta página, por ejemplo, que está escrita en código HTML y las páginas que ustedes ven a diario en el celular o en el computador? ¿Cuál sería la diferencia entre esta página, por ejemplo, que estamos viendo aquí, que está escrita en código HTML, y las páginas que ustedes ven a diario? A ver si alguien me puede comentar. ¿Ocupa más de uno, aparte de este HTML? ¿Ya? ¿Qué otra propiedad tiene? Es CSS. Ya, eso es muy importante, ¿cierto? No tiene incluido esta página que estamos viendo acá, no tiene incluido el código CSS, que dijimos anteriormente que es la hoja de estilo en cascada que le permite aplicar estilo a esta página. ¿Ya? Andrés dice tiene otras medidas, claro. Tiene otras medidas, ¿por qué? Porque como no me ha aplicado el código CSS, ¿ya? Esta hoja o esta página no tiene estilo. Veamos un ejemplo de un código que está terminado aquí. Voy a copiar este código. Lo vamos a reemplazar aquí. Completo. Lo voy a guardar. Y lo vamos a visualizar interpretado. Ahí está. ¿Ya? Me faltaría aquí la imagen, que si ustedes se fijan, como no la logra visualizar, aparece así. Vamos a buscar esa imagen. Voy a buscar una imagen de Mozilla. Por ejemplo, aquí tengo una dirección completa. Voy a reemplazar este origen, este src, y lo voy a reemplazar por la URL, ¿ya? O la dirección de una foto. ¿Ya? Esta foto se encuentra en esta página, www.mozilla.org, ¿ya? Y con todas estas direcciones completas. Si yo coloco guardar, ahora, si ustedes se fijan, con la etiqueta IMG, me permite mostrar esta imagen de Mozilla, ya que yo busqué por internet. ¿Ya? Entonces acá ustedes pueden colocar dos referencias. Pueden colocar la referencia web o la dirección completa de una imagen, que en este caso fue la que pegué yo, o si están trabajando localmente, ustedes pueden colocar aquí la dirección de la imagen dentro de su computador. ¿Ya? Y aquí, haciendo un resumen, aquí tengo, esto sería un H1, ¿cierto? Mozilla School. Después tengo la imagen, ¿cierto? A través de la etiqueta IMG. Después tengo estas palabras que aparecen aquí, que están escritas con la etiqueta P, que sería un párrafo. Después tengo aquí tres listas
¿cierto? Una lista con 3 elementos, que sería esto una lista ordenada o desordenada. ¿De qué tipo sería esa lista? ¿Cuál, profesor? Esta que aparece Ah, aquí, Technologies, Thinker y Builder. está desordenada. Está Lista. ordenada porque tiene viñetas. A ver, ahí hay una... Alguien Está dijo Es que cuando está ordenada. con números es cuando está ordenado. or- Cuando es con puntos es desordenado, si no me equivoco. Ya. No, cuando tiene las viñetas, dijo, ¿no? No, cuando tiene viñeta, es una lista desordenada. Por eso es UL. ¿Ya? Ah, Ah, ya. Y si esto, mire, todo fíjense. Déjenme acá achicar un poquito esto para ver la vista en vivo en conjunto con lo que estamos realizando. Voy a adaptar acá. Ahí. Si yo cambio este OL por, o sea, UL, perdón, por un OL, vamos a cambiar aquí, o guardo, ¿qué le pasó aquí? Cambió a lista ordenada. ¿Ya? No se preocupe, Catalina, para eso estamos en la clase, estamos aprendiendo. Entonces acá cambié a lista ordenada, OL, vuelvo a cambiar aquí, UL, aquí UL, guardo y cambia a viñetas, por lo tanto una lista desordenada. Luego tengo donde dice Working Together, ¿cierto? Trabajando juntos. Aquí tengo un párrafo. Y luego finalizo con un párrafo, pero hay un texto que tiene una etiqueta de tipo A, que es una referencia. Que significa que si yo hago clic aquí, ¿cierto? Me va a otra página, que sería esa que está ahí. ¿Ya? Muy difícil la escritura de un documento HTML. Tengo una duda. Dígame, Benjamín. ¿Cómo le funciona la página? Porque a mí me sale como mi página, pero del PC, no como si fuera de una página real. O Eh, sea, te sale C, user, PC, Benja, como mi página, como... ¿Ya? ¿Y a mí cómo me parece? ¿Así? ¿Acá? Sí. Ya, lo que pasa es que recuerden que el Visual Studio Code, acá en la parte inferior, voy a cerrar esto que está aquí. Voy a cerrar aquí. Tiene, al instalarle esa versión de bracket, aparece este botón que está acá, que dice Go Live, ver en vivo. Si yo presiono aquí, se va a abrir este navegador, ¿cierto? Como que fuera un servidor y me va a interpretar la página. Y cualquier cambio que yo vaya realizando, aquí por ejemplo, OL, y aquí cambio por OL, si yo le coloco guardar, me lo cambia automáticamente como si estuviera en vivo. Entonces yo puedo ir escribiendo el código, voy guardando y automáticamente en la vista en vivo se va modificando los cambios que yo voy realizando. Ahí estoy viendo. ¿Sí? ¿Alguien más está realizando conmigo y utilizando el Visual Studio Code? ¿Que no le haya funcionado? Ya, no se preocupe, ahí me está escribiendo, o sea, escribió Gabriela y Dominique, ya no se preocupen, estamos recién empezando, así que eh, todavía hay tiempo para ir aprendiendo, estamos recién viendo la estructura de un documento HTML, ¿ya? Recién estamos viendo las primeras etiquetas que serían los encabezados, los H1. De hecho, miren, fíjense, aquí voy a copiar esta misma etiqueta H1, la voy a copiar 4 veces, no, 5 veces, y le voy a cambiar el nombre. H1,
Vamos a cambiar aquí. H2, H3, H4, H5, H6. Ya, lo mismo para los cierres. No se olviden que tienen que ir con un cierre de etiqueta. H2, 3, 4, 5 y 6. Si yo guardo, me va a mostrar automáticamente el resultado. Y aquí puedo ver todas las etiquetas de tipo H o encabezados que yo puedo colocar. Me pregunta Gabriela si es que el Visual Studio Code es gratis. ¿Ya? Sí. El Visual Studio Code es gratuito. Y no requiere de ninguna licencia, ningún crack, nada. Eso con respecto a el acercamiento a lo que es el código HTML, ¿ya? Sería importante que para la siguiente clase todos tuvieran instalado el Visual Studio Code con su extensión para bracket, ¿ya? Y que todos sepan escribir este código que es inicial, y que le aparezca este botón que aparece aquí, el Go Live, y que cuando presionen les permita visualizar en vivo el resultado de la página que están visualizando. ¿Ya? Así que esa va a ser la tarea para la siguiente clase. Hagamos un resumen entonces, para que podamos hacer un recuento, no se mareen tanto con tanto código y entiendan un poquito de qué se trata. Siempre un documento debería empezar con el doctype HTML, luego empezar con la etiqueta, la primera etiqueta que me indica que estoy escribiendo código HTML, que sería la etiqueta HTML. Luego tenemos dos etiquetas importantes, la etiqueta head y la etiqueta body. ¿Ya? La etiqueta head es la cabecera del documento HTML, donde se coloca todo lo que yo voy a incluir en el documento, entre ellos, por ejemplo, el título. ¿Ya? Más adelante, dentro del head, vamos a incorporar el código CSS y vamos a incorporar el código JavaScript. Y luego tenemos la etiqueta body, que es el cuerpo del documento y es todo lo que interpreta y puede visualizar el navegador web. Ya, por eso todo lo que yo escriba en la etiqueta body es lo que se visualiza dentro del navegador. Luego tenemos varias etiquetas que las que vimos el día de hoy, por ejemplo, ha sido la etiqueta de encabezado. Ya tenemos encabezado, que sería el título, que va desde el H1 hasta el H6, donde el H1 es el de mayor tamaño y el H6 es el de menor tamaño. Y aquí está el ejemplo. ¿Ya? Sería esto de aquí. Tenemos también la etiqueta IMG, que me permite hacer referencia a una imagen, ¿ya? Y a través de la propiedad src, yo puedo indicar la dirección de una imagen que está en mi computador o, como lo hicimos en este caso, una dirección web de una imagen, ¿cierto? Aquí, en este caso, esta imagen tiene una extensión .png. Luego tenemos la etiqueta P, que me indica un párrafo, ¿ya? Que yo puedo agregar dentro de un documento, que sería este párrafo que está aquí. ¿Ya? Tenemos también las famosas listas, donde existen dos tipos. La lista desordenada, UL, la vamos a volver a escribir aquí. Lista desordenada, que no tiene numeración y se me representa a través de una viñeta. Y para poder agregar los elementos de una lista, utilizamos la etiqueta li. Ya, no se olviden que siempre un elemento comienza y tengo que cerrarlo. Y tenemos la lista ordenada, que es la OL, que es esta que está aquí, que se diferencia de la lista desordenada, que sí está o se encuentra enumerada. 1, 2, 3. Si agrego acá otro elemento, como es una lista ordenada,
sería el elemento 4, y así sucesivamente. Luego tenemos el párrafo nuevamente, pero ahora hay un elemento, ¿cierto? Un texto dentro del párrafo, que es este que está aquí, Mozilla Manifiesto, que está dentro de la etiqueta A. ¿Ya? ¿Y qué dijimos que era la etiqueta A? Era una forma de hacer una referencia a un documento HTML o referencia a una dirección web, ¿ya? A través de la propiedad href, yo puedo hacer, ¿cierto? Esa referencia, como dije anteriormente, a otra dirección web o a un documento HTML. Todo esto, ¿cierto? Está dentro del body y por ende tiene que estar dentro de la etiqueta HTML. ¿Dudas, consultas con respecto a estos conceptos básicos de HTML? Por mi parte, ninguna. Sé que hay que practicar harto, porque harto, bastante, en realidad hay varias cosas, pero eso es entretenido en realidad. Sí, se van a dar cuenta que a través de esta etiqueta van a poder hacer hartas páginas, van a poder lograr resultados muy similares a lo que han visto ustedes en la web, ¿cierto? Cuando entran, por ejemplo, no sé, pues a la página de la universidad, a la página de Lutamed, no sé, pues páginas de retail, cuando van a comprar, etcétera, etcétera. A la página de Facebook, por ejemplo. ¿Ya? Así que es importante. Dominique me dice que no puede ir al Go Live. A ver, ¿no le aparece esto que está aquí? Si cierra el Visual Studio Code y lo vuelve a abrir. Inténtelo, para que lo veamos ahora. Andrés me Hay que instalar una dice, extensión para, dígame, disculpe, Eduardo. hay que instalarle cuando se llama una extensión, para que se vea así, como usted dice, como un Sí, Go la Live extensión que o aparece, esta que les puse aquí en Bracket Station. el bracket ¿Eso? exchange. Esa. Ah, ok, listo. Gracias. Eso sería para que aparezca el Go Live. No sé si Me, Dominic lo instaló. lo tengo instalado, pero a mí tampoco me apareció ahora. De hecho, no sé qué pasó. Pero intente lo que le dije recién. Cierre el bracket, perdón, el Visual Studio Code y vuélvalo a abrir. Tampoco me aparece. Qué raro. No sé si lo voy a ver usted ahora mismo. ¿Cómo? Si lo voy a ver ahora mismo. Ya, pues déme un segundito para finalizar lo que estamos viendo y vamos revisando esos Sí. detalles. ¿Ya? Una cosa importante, Andrés Cáceres dice que existe la versión de Visual Studio Code para Mac y además se puede instalar la extensión. Así que las personas que trabajan con OS X van a tener la oportunidad entonces de trabajar. Entonces, para finalizar y ver esos casos particulares, ¿duda consulta con respecto a este documento HTML? No hay duda entonces.